Buenas tardes, bienvenidos al Teatro Invita en una charla, conversatorio con Raquel Vázquez, directora ejecutiva de la compañía Teatro Público. Mi nombre es Jorge Rodulfo. Vamos a comenzar. Raquel, bienvenida. Gracias, Jorge. Gracias también a el Teatro Invita por invitarme aquí a Muy hablar bien, contigo esta mañana. pues muy bien. Raquel, naciste en Mayagüez y me escribiste que llevas 20 años de carrera. Tú eres extremadamente joven. Sí, ¿A qué edad fue que tú comenzaste? pues mira, yo tengo la dicha de haber crecido en una familia musical. Mi Ah, mamá, Maricel Varela, estuvo cantando profesionalmente por muchos años. Ella fue corista de Dani Rivera por 19 años y también ha estado trabajando con un dúo que se llama el dúo Cali Maricel con música del ayer. Y eso todavía cuando ya viene a Puerto Rico, porque lamentablemente ya no vive aquí, siempre busca sus guisos y siempre busca sus espacios. Así que a los 5 años, empecé como haciendo coros de niños para discos de Dani, pero como tal siempre lo cuento cuando él me dio la oportunidad de abrirle un concierto. Yo tenía 10 años en ese momento, wow. y un concierto de Navidad que él trabajó en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Ahí tuve la oportunidad de ser la primera ahí cantando en ese concierto, y a partir de ahí fue que tomé la decisión de que, okey, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, fue la primera vez que trabajé, que me gané un dinero. Me acuerdo que lo primero que hice con ese cheque fue comprarme un PlayStation. Pero ese fue el momento en que tú dices: "Okey, esto es lo que yo quiero para mi vida". Yo estuve en la Escuela Libre de Música de Caguas. Toda mi escuela superior la estudié ahí. Y tomé la decisión de estudiar teatro porque adicional a la música estaba también bailando. Yo estuve bailando con Tony de Astro, baile folclórico, ballet, y yo sentía que el teatro era un lugar en donde yo podía reunir todas las cosas que a mí me interesaban, porque también me gusta la cuestión plástica. Yo dibujo, yo pinto, así que yo sentía que el teatro era como ese lugar de convergencia, y que me permitía explorar pues todos esos intereses artísticos. Así que entré en el departamento, siempre con esas dudas de si esto es realmente lo que uno quiere, porque obviamente es bien complicado dedicarte al teatro en Puerto Rico. Así que en esos primeros años estuve tomando clases también en comunicaciones, en arquitectura. Yo decía: "Yo realmente quiero tener un bachillerato en teatro", era una de las preguntas que me hacía. Sin embargo, a medida que seguía cogiendo las clases, era: "Okey, no, esto realmente es lo que yo quiero". Así que estuve aquí estudiando muchos años. Porque cogí electivas de todas las facultades. Yo hasta de ciencias políticas yo me puse a coger, Ujú, clase. muy bien. Pero todo funcionó para que sí, para que pudiera terminar. Yo me, especialicé en actuación, Ujú, pero siento que ha sido como que en todas las áreas, ¿no? okey. Yo cuando empecé aquí en la universidad tenía mi banda, estuve cantando mucho tiempo, también he estado en orquesta. Así que siempre complementaba esa parte, ¿verdad? De estar en la música, con estar estudiando. Y ya cuando terminé, Espérate, no sigas ay, porque te yo sigo no por ahí sigas para porque abajo, tenemos me das antes de llegar al cuerda. departamento de drama, que tengo una muy buena pregunta, y que me Sí. gustaría saber como estudiante egresada del departamento. Pero antes de eso, yo comencé en el teatro ya cuando entré a la universidad. Yo nunca había hecho nada y mi primera producción yo estuve sumamente asustado. Y siempre, siempre he visto a estos artistas jóvenes, niños, no estoy hablando de los jóvenes, sino de los niños, que entran a un escenario como si nada y es su casa y pueden tener un teatro como este con mil y pico de gente en el público y es como si nada. Y yo mi primera producción fue en el Teatro Julia de Burgos del departamento, lo que caben son 180 personas, y yo estaba sumamente asustadísimo. Y siempre he querido preguntarle a alguien que ha venido, ¿sabes? Como tú, que ha estado en las tablas desde los 5 años. ¿Fue natural para ti? Porque una cosa es tú coger clases de canto o de teatro o de lo que fuera, pero una vez a ti te dicen, baja al escenario, ¿fue natural para ti el no asustarte o el tomar esto como que, pues, estoy frente a un montón de gente y no me molesta o no me pongo nervioso? Dímelo. Bueno, pues, no ponerse nervioso quizás, no he experimentado eso.
yo creo que siempre y justo antes de uno entrar a la escena es como el corazón siempre está ahí latiendo y todo. Pero sí de que, la gente te esté mirando, eso nunca ha sido para mí un problema. De Ah, hecho, pues. yo, cogí ese micrófono y mi mamá siempre relaja de que yo tocaba el micrófono desde la barriga, porque, cuando mami cantaba, se ponía el micrófono aquí y entonces yo le pateaba el el Wow, micrófono. O sea que para mí eso fue siempre bien natural, lo que es micrófono, lo que era el escenario. Yo desde chiquitita, a veces ella estaba en unos shows y yo me trepaba en el escenario, yo cogía la pandereta, yo cogía lo que fuera. Y eso para mí era como bien natural y hasta incluso una necesidad, era como que a mí me encantaba estar al frente. Y en okey. la escuela, pues obviamente uno siempre está al frente y dirigiendo grupos y dirigiendo, también participando de los talent show y todo eso. Para mí el público nunca ha sido como que nunca me he sentido self-conscious o que me dé miedo estar frente al Okey. público, al contrario, me siento súper cómoda, pero creo que los nervios siempre van a dar porque uno siempre quiere que salga bien. Sí, no. Y te puedo contar una anécdota, a mí me llevaron a cantar los himnos en una inauguración bien grande en Caguas del Jardín Botánico, ahí estaban todos los exgobernadores y todas las cosas. Y a mí nunca se me había olvidado la letra de una canción, nunca. Yo siempre estaba chilling, relax. Ese día, en el himno de Estados Unidos, a mí se me olvidó la letra de la canción. Completa, No, en una parte. parte. Yo me quedé en el Gleaming y me quedé ahí. Yo sentí que el corazón se me fue, o sea, yo sentí que a mí la vida se me fue. Yo sentí que eso duró como un minuto, pero en realidad fueron unos segundos de yo estar ahí como respirando y seguí la canción porque me llegó la letra. Y después de ese día, te digo que a mí siempre me da como que esa cosita antes de entrar a escena, como que, y yo sé que no se debe repasar línea y no se debe, ¿verdad? Pero después de ese día sí me da como que ese miedito de que salga bien, ¿verdad? Porque es Sí. como un compromiso que uno tiene con el trabajo que uno está haciendo, porque sigue siendo trabajo. Mm. Así que nada. Es interesante porque tú hablas de los nervios y, pues, este sustito que uno tiene antes de salir, y yo considero que eso toda persona que está en una producción teatral, en mi caso, hablando de lo teatral, tú puedes hablar de la música y el teatro y todo lo demás, está igual de nervioso. Yo como director te puedo decir, y como productor que en un momento fui, te puedo decir que esos, y siempre se lo he dicho a mis estudiantes y a la gente que trabaja conmigo, que me ven esos minutos, esa media hora antes de que se prendan las luces o que empiece, es bien difícil, ¿sabe? Para mí es bien difícil. Yo, ya una vez la hora empieza, olvídate. 2 horas antes no hay problema, pero eso cuando me dicen queda media hora de esa etapa de los 30 minutos, para mí es interminable y sumamente, bien Sí, y yo no sé estresante. si te pasa a ti, pero a mí esos minutos antes, a mí no me gusta hacer nada. Como que yo necesito, a mí no me hablen, no me llamen, Exactamente. y me encanta cuando veo la energía que se forma en el camerino aquí detrás, Ujú. que tú ves a todos los estudiantes en su espacio y ese espacio que se forma como casi ritual, ¿verdad? De que ya tú estás maquillado, ya estás ahí, estás respirando, hay gente que se pone a hacer ejercicios, pero está todo el mundo como en la suya. Yo creo que eso es bien importante tomarse siempre unos minutitos como para Sí, conectar, soltar y entonces seguro, entrar. seguro. Sí, no, eso es así, eso es así. Ahora vamos a hablar de tu paso por aquí, por la Universidad de Puerto Rico. Estudiaste el bachillerato en el departamento de drama y tienes una maestría en gestión y administración cultural del programa de estudios hispánicos, perdóname, del programa de Interdisciplinario. estudios interdisciplinarios. Sí. Eh, a mí siempre me ha interesado saber de los estudiantes cómo esto te ayudó, tanto lo de drama junto con lo de, en el caso tuyo, que tienes una maestría en administración y gestión cultural, cómo esto te ayudó a encontrarte con el mundo profesional una vez sales de lo que es el entorno universitario, que es más, hasta cierto punto más suave hay mucho estrés, sobre todo si estás en el departamento de drama con las producciones y todo lo demás, pero es mucho más llevadero, vamos a ponerlo así, que ya cuando te enfrentas al mundo real, que no La tiene tanta. universidad es un espacio seguro y Exactamente, esa de es la hecho palabra. yo estiré a propósito mi bachillerato y mi maestría. Yo estuve un año adicional en mi maestría cogiendo clases de otras cosas porque la universidad es un espacio donde tienes
esta conexión con profesores, con que están todo el tiempo cuidándote, dándote material, tienes siempre algo que hacer, y yo creo que es un lugar en donde uno, ay, tiene como por lo menos una dirección, ¿verdad? Porque ya sea que el profesor te asigne unas lecturas, las tienes que hacer, etcétera. Ya cuando uno termina, y fue lo que me pasó a mí, yo solamente estuve un semestre fuera, porque cuando yo termino, me quedo como, ay, ¿y ahora qué? Entonces, en Puerto Rico, el mundo del teatro requiere también que hayas tenido quizás unas experiencias anteriores, que te conozcan, porque no está mucho esa cultura de la audición. Exactamente. Entonces, cuando yo termino, y esta es una anécdota que siempre hago, yo no sé si han visto la película de Finding Nemo, Ujú. pero los pececitos salen de la pecera por fin, pero están envueltos en un plástico, ¿no? Y ellos se miran y se quedan como, ¿Y now ahora what? qué? Exacto. Y yo me sentía así mismito, era como que, okey, me gradué por fin, ¿qué voy a hacer ahora? Y ahí es que tomo la decisión de estudiar gestión y administración cultural, porque yo quería tener mayores herramientas en esta otra parte de gestión, precisamente, de que, okey, si yo no consigo que me cojan para ser actriz en diferentes proyectos, pues, ¿cómo yo puedo inventar mis propios proyectos? Y sobre todo que sean proyectos sustentables, ¿verdad? Porque yo estaba haciendo muchos proyectos, pero muchos de ellos sin cobrar absolutamente nada. Entonces, pues, ¿cómo uno convierte esto en una profesión? Y ahí fue que tomó la decisión de estudiar la maestría, que de hecho siempre se lo digo a todo el mundo, la maestría, hay muchos cursos que son electivos, o sea, que requiere mucho de cada estudiante, ¿verdad? Lo que se vaya a convertir esa experiencia académica. Y yo me dediqué a buscar cursos que realmente me ayudaran a entender cosas que yo ni papa, o sea, por ejemplo, yo cogí el curso de finanzas, cogí el curso de mercadeo, pues cosas que realmente me ayuden a mí como a poder estructurar un proyecto. Y definitivamente no hice más que salir y me llegó la oportunidad de dirigir, la Casa de Cultura Ruth Hernández. Sí, Estuve allí casi un año. Para mí fue un privilegio que atesoro y es para mí, Río Piedra, yo empecé a tener como este love and hate relationship, porque yo pasé por muchos escenarios de violencia anterior a eso. Y yo estuve como 5 años sin pisar Río Piedras, hasta que me okey. dan la oportunidad de dirigir este espacio. Y fue como conectar con la comunidad, sanar junto a la comunidad y entender cómo la cultura era espacio de transformación, no solamente desde el punto de vista económico, porque los mismos comerciantes me dijeron que cuando yo empecé a hacer actividades allí, sus negocios empezaron a llenarse de gente, pero también desde el punto de vista social, y es básicamente generar esos espacios de paz en la comunidad. Y gracias a ese proyecto empecé a conocer muchos artistas y gestores que ya estaban haciendo cosas en la escena independiente, y luego entonces me invitan a trabajar junto a Cirque, este, que es la asociación de circo, que tienen el proyecto de Circo Fest, tienen el Ujú. proyecto del Bastión. Ahí estuve generando actividades en el Bastión también por espacio de un año, y lamentablemente, pues, por la pandemia, pues, no pude continuar con ellos, pero en ese interín es que formo teatro público, así que yo pasé literalmente de la maestría a estar en el escenario profesional trabajando, gestionando proyectos, y para mí sí sirvió como de escalafón, ¿no? Ujú. Para mi vida profesional. Pues qué bueno, qué bueno oír eso, porque por lo general no, pero muchas veces pasa que los estudiantes pasan por el departamento de drama, donde, como tú dices, es un espacio seguro. Aquí las producciones tienen un presupuesto, no nos tenemos que preocupar, aunque siempre las producciones están, las funciones siempre están llenas, tanto de público estudiantil como de público general. No nos tenemos que preocupar por una taquilla para poder, pues, pagar el teatro, pagar una nómina de actores y todo lo demás. Y ellos muchas veces creen que el teatro a nivel profesional es igual. Incluso, una de las cosas que siempre me ha interesado, y qué bueno que lo traes en cuestión de que te admiro, porque después de haber salido de la Universidad de Puerto Rico, haberte mantenido constantemente activa en el campo, pues dice mucho de tu entrega como tal. Pero una de las anécdotas que siempre tengo, aquí los estudiantes por lo general ensayan en el espacio que van a representar durante todo el proceso de ensayo. O sea, muchas veces son dos meses,
mes y medio, 3 meses, y están todo el tiempo ensayando en el espacio. Y muchas veces cuando uno le dice, mira, hoy no puedes ensayar en el espacio, estoy hablando de los estudiantes, ¿no? Los profesores lo entienden, pero los estudiantes te dicen, mira, no puedes ensayar en el espacio, hay que ensayar en otro sitio, y rápido es como que no pueden, ¿cómo puede ser posible? Y siempre mi cosa ha sido, mira, cuando entran al teatro profesional, ustedes no entran al espacio hasta la misma semana de representación. Y en mi caso, yo cuando dirijo, eso lo hago en el departamento de drama, que los pongo en otro sitio, fuera del escenario, porque quiero que se vayan acostumbrando a esta idea de que no, de que no va a ser así. O sea que volviendo otra vez al punto tuyo, de verdad que te admiro, porque muchas veces nosotros como artistas nos ciframos o nos metemos solamente en esta cosa de que yo quiero pues actuar. eh, o si acaso trabajar tras bambalinas en algo de teatro y que tú hayas expandido esto a la ala más administrativa, más de producción como tal, pues dice mucho de poderte diversificar, de Sí, yo verdad que creo sí. que ha sido también una necesidad, y por ejemplo, con teatro público, nosotros habíamos identificado en el espacio profesional unas carencias, así que fue como que, ok, si nadie lo está haciendo, pues vamos a hacerlo, Ujú, ¿verdad? En vez de estar todo el tiempo quejándonos de, ay, es que exactamente. no hay taller, ay, es que las obras que se presentan pues no son de mi agrado, ay, es Ujú, que no hay buenos personajes, entonces, pues uno dice, bueno, pues vamos a romper con eso. También hablamos mucho de la cuestión laboral. Para nosotros ha sido bien importante cómo nosotros logramos justicia laboral para los artistas, porque lamentablemente en Puerto Rico hay muy malas condiciones laborales y de hecho yo aprovecho este espacio que viene del teatro, ¿verdad? De la Universidad de Puerto Rico para invitar a todos los artistas a realmente unirse. Yo creo que debe existir un gremio que nos proteja, que ayude a crear política pública, que nos proteja, porque incluso ahora esta pandemia ha exacerbado, ¿verdad? Ya las raquíticas condiciones que tenemos como artistas, este, y muchas de las razones por las cuales los teatros siguen cerrados sin público y hay otras industrias funcionando es porque no hay un gremio que nos represente y que ejerza esa presión. sí, tienes O toda sea, la que razón. tiene que haber, yo noto que hay muchos colectivos y artistas trabajando en sus proyectos independientes. Lo que a mí me gustaría que sucediera es que hubiera una unión de estos artistas, y no me gusta la palabra unión, puede ser alianza, puede ser asociación, puede ser lo que sea, pero que nos permita tener una voz común para que las dependencias gubernamentales que tienen que ver con este tipo de cosas, y el ejemplo perfecto es la pandemia, entiendan que nosotros sí necesitamos estos espacios y necesitamos unas garantías y necesitamos, ¿verdad?, unas condiciones mínimas de trabajo, igual que existen en todas las demás industrias. Sí. Hay que profesionalizar mucho más la manera en que se hace el teatro en Puerto Rico. Esa es la clave, es esa, profesionalizarlo. No a nivel de, ¿cómo es que se llama? De calidad, sino estamos hablando de la profesión como tal. Claro, Lo mismo, y eso es bien interesante lo que tú pones sobre una unión o sobre como se quiera llamar, porque también, y te voy a hacer otras preguntas sobre teatro público. Yo, lo mismo, cuando los estudiantes se gradúan del departamento de drama y salen al mundo real, los cogen para una obra, y esto ha pasado más de una vez. Yo le digo, ¿y cuánto te van a pagar? Porque vienen donde mí, mira, me cogieron para esta hora, ¿y cuánto te van a pagar? Ah, no, eso yo no lo hablé, que, o sea, porque no quiero hablarlo, porque tengo miedo a que, pues, y es como que tú estás dando un trabajo, eso yo le digo, eso es como si tú te vas a trabajar a X compañía y pues tú tienes que preguntar cuánto tú vas a cobrar por hora o por sueldo, todo lo demás. Y eso es una cosa que una unión o un grupo, una asociación, lo que fuera, lo establece ya como tal de cuánto es el mínimo que tú puedes pagar. Y eso en las uniones en Estados Unidos como en Europa, pues hay un mínimo para, qué sé yo, si tú tienes tantas líneas o si eres un extra o si tienes de tantas líneas en adelante entrando dentro de otro bracket, porque es la única forma de poder hasta claro, cierto y punto siempre hablamos de defenderse. ese proceso de ensayo que siempre es como ese void Ah, exacto, es como si no que existiera. no existe, pero estás 2 meses ahí, y Exactamente. entonces vienes a cobrar únicamente cuando ya termina la producción. Nosotros hasta ahora, esa es una de las metas que tenemos como compañía, poder generar una estructura, y por eso es que nos mantenemos todo el año haciendo actividades, de Ujú, manera que ya uno pueda tener como un capital y uno pueda decir: "Okey, pues mira, yo te puedo adelantar esto ahora",
porque realmente entendemos que es algo que se tiene que trabajar y sé que depende, sé que no se ha podido implementar porque la manera en que se está haciendo teatro es sufragado gracias a boletería, gracias a auspicios y muchas veces eso llega ya Al cuando la final. producción está corriendo. O sea que ese proceso anterior, si no hay una actividad de la compañía que lo pueda sustentar, Ujú. pues es bien complejo. Sí, Y todavía no hemos llegado ahí, ¿verdad? Primero porque ha sido como bien complejo esto de la pandemia. Justo el año pasado iba a ser nuestra primera temporada y nos cogió la pandemia, pero hacia ahí nos estamos moviendo. Y creo que debe ser como una responsabilidad de todas las personas que quieran producir en Puerto Rico, generar unos espacios justos para los artistas. Y no sé si como Gaby y yo, mi compañera, venimos de ser actrices, entendemos mucho más, ¿verdad? Ese proceso sí. y lo que merecen también los artistas por hacer su trabajo, claro que sí. Okey. Ya mismo entramos con teatro público. Te quiero hacer una pregunta. Eh, Háblame de Mozarteum. Ay, Mozarteum. Pues mira, yo mientras estaba haciendo la maestría, estaba a la vez estudiando con Laura Reyes. Ella es mi profesora de canto. Yo con ella me certifiqué como vocal coaching junto con su técnica. Ella desarrolló una técnica de enseñanza, y es lo que estoy aplicando ahora. Y en ese proceso, pues ella me dice, mira, yo quiero hacer un festival de ópera y yo quiero que giremos por Puerto Rico, y me preguntó si yo la quería ayudar en ese proceso. Y yo, pues dale. Entonces, ahí estuve participando no solamente de producción, pero también estuve dirigiendo toda la parte escénica. La manera en que lo hicimos fue con estudiantes del Conservatorio de Música. Creo que habían 2 estudiantes de aquí del departamento de música y se hizo a manera de taller intensivo para ellos. Así que ellos tenían sus clases de italiano para aprenderse ¿verdad? Todo cómo se habla correctamente la partitura. Estábamos con 2 maestros pianistas que se dividieron las funciones y estaban 2 maestras, incluyendo a Zuli, que también está aquí en el departamento de música, trabajando toda la parte vocal. Así que, y entonces yo me encargué todo lo escénico, el vestuario, las luces, etcétera. Conseguimos un equipo de luces que movíamos de lado a lado, era bien chiquitito, era como de 3 luces, y yo las movía y hacía maravillas con esos 3 foquitos. Este, y entonces, como parte de la maestría, aproveché y yo dije, ok, ¿cómo yo pudiera meter esto dentro de mi maestría? Ujú. Ya que fue un trabajo bien fuerte, nosotros fuimos como a 6 espacios distintos, llegamos a ir a Aguadilla, fuimos a Ponce, estuvimos en Barrio Obrero, que para mí esa experiencia a mí me marcó la vida. Y uno de los lemas que tenemos en teatro público es hacer un teatro digno. Y viene porque llevando ópera a Barrio Obrero, nosotros lo hicimos en una iglesia que queda justo ahí en la placita. La directora de esa iglesia nos dice, gracias por traernos dignidad. Ay, qué lindo. Y para mí eso fue como un balde de agua fría y me quedo con esa experiencia porque y uno como artista tiene unas concepciones, ¿verdad? De lo que vende, de lo que no vende, de cuáles son los gustos. A mí esa palabra de: "Ah, el gusto del público, esto es lo que le gusta al público". ¿Qué le gusta al público? O sea, Exactamente. realmente si no han tenido la experiencia de ver una amplia gama de cosas, ¿cómo tú sabes que te va a gustar o no te va a gustar? Y para mí eso fue lo que me hizo, okey, yo quiero que todo lo que yo haga tenga ese nivel, ¿verdad? De cuidado y que la selección de texto aporte, enriquezca. Y me parece que todos tenemos esa responsabilidad como artistas de ver qué realmente es lo que yo quiero hacer. No es hacer proyectos por hacer proyectos, cómo nosotros podemos verdaderamente impactar, generar estas oportunidades culturales para todos y todas. Y esa experiencia en Barrio Obrero para mí fue bien bonita. Una ópera italiana, Rinaldo, de Händel. Mm. Era 2 horas y media. Entonces, yo como directora dije: "Okey, bueno, esta gente, estamos sacándolo del teatro, y para no hacerlo tan tedioso", porque si yo lo hubiera hecho con todo su recitativo, hubiera durado casi 4 horas la obra. Yo lo que hice fue que los recitativos los convertí en texto.
O sea, que fue casi teatro musical, pero ópera. Y entonces, de esa manera, el texto en español ayudaba a que todo el mundo pudiera entender qué era lo que estaba pasando. Y entonces las arias se cantaban en italiano. Y te digo, esa gente, ese espacio abarrotado, la gente hasta afuera en las escalinatas y todo el que pasaba se quedaba mirando desde afuera. Wow, Y era, bueno, te lo digo y se me paran los pelos. Nosotros luchando porque le habían robado los cobres a la iglesia, le habían robado el cobre, o sea que no había imagínate. ventilación. Teníamos las puertas abiertas. En la esquina hay un negocio de bachata, con bachata puesta, el reggaetón de los carros cada 5 minutos pasando y todo el mundo pendiente a esta ópera. Y yo estaba, eso fue como un momento en que uno dice, ok, esto es importante, esto es lo que yo quiero hacer. Y generar esos espacios, tanto para los artistas, ¿verdad? Que tengan esas oportunidades de interpretar esos roles, que sean esos espacios de creación, ¿verdad? Que todo artista necesita, pero a la vez generar contenido rico ¿verdad? Con una carga cultural importante para todo el que lo vea. Y también había el tema de la accesibilidad, ¿verdad? Sí, Que derribar esos muros, y de hecho en eso enfoqué mi tesis, cómo nosotros derribamos los muros para que la gente tenga más acceso a participar de estas experiencias culturales. Una de ellas fue sacar la ópera del teatro, porque ya en sí mismo las paredes son una muralla, ¿no? Porque exactamente. hay gente que quizás no se siente llamada a entrar, porque quizás el teatro tiene una etiqueta particular y entonces sienten que eso no va con ellos. Entonces ya ahí derribas una cosa, la cuestión también de accesibilidad, de que tú puedas entrar libremente a este espectáculo. Y para mí eso es importante también, de cómo uno como gestor puede accesibilizar este tipo de experiencias para todos y todas. Y pues crear ese balance, porque sabemos que no todo va a ser gratuito, Ujú. pero sí con en mente cómo nosotros podemos ir abriendo para que cada vez más personas se acerquen a este tipo de actividad. Sí, es verdad, tienes toda la razón. Hace falta, eso que tú dices de la muralla es lo más interesante porque es verdad. Por eso, pues, como único podemos desarrollar un público teatral que pueda haber de todo, no solamente comedias livianas o todo lo demás, es que el público tenga acceso a. No me gusta hablar mucho, dar mis experiencias, pero me acuerdo una vez que presentamos una obra en el Julia para unos estudiantes de escuela superior y teníamos un foro al final. Y la primera observación que ellos hacían siempre, pues hicimos como 6 funciones, fue como que nosotros no sabíamos que en el teatro se podía hablar así. Porque obviamente y le preguntábamos, pero ¿qué es lo que tú quieres ver? Bueno, nosotros veníamos a ver teatro y la gente pues hablaba en jíbaro o hablaba de esta forma y de momento me presentan esta situación aquí que me están presentando, donde es una cosa que parece la vida misma, ellos decían, y eso es una cosa que nosotros la veíamos en cine, pero en el teatro no sabíamos. O sea Claro, que por ese lado, pues hay que darle esa opción al público para que vea diferentes cosas y ellos, que sean ellos los que decidan qué es lo que quieren ver como tal. así mismo es. Ahora vamos a hablar de teatro público, aunque sea un poquitito. Eres directora ejecutiva de Teatro Público, una compañía que se fundó en el 2017 y hablaremos de eso ahora. Que lo que lleva apenas son cuántos, 4 años, 3 años, 3 años 3 años y y algo. Y ya han marcado, en mi opinión, han marcado una nueva forma de hacer teatro y se han hecho presentes completamente. Yo considero que más que nadie antes de la pandemia y en la pandemia como tal, lo cual es increíble, ¿sabes? Donde quiera que uno habla de teatro, cuando está hablando de teatro, siempre sale de teatro público. Gracias. Estamos haciendo algo con teatro público. Teatro público nos está haciendo algo. Gabriela Sáquez o Raquel habló con nosotros para hacer, siempre teatro público está en la conversación, lo cual para mí me parece increíble y de verdad la felicito. La compañía, me dijiste antes de la entrevista, obviamente que la compañía se funda en el 2007 con la producción Ángeles en América. 17 sí, 17, perdóname, sí, con Ángeles en América. Tú todavía no estabas en la compañía. exacto. Y eso es una mega producción. Incluso, pues obviamente siempre que supe que Saker iba a dirigir esto, le dije, tú estás loca. Para hacer una primera producción te estás tirando con esto. Fui a ver la producción, fue dirigida por Benjamín Cardona, también un estudiante del departamento de drama, tenía a la profesora Jacqueline Duprey, Carlos Miranda, entre otros, había, obviamente era un elenco como es que en la América, gigantesco.
Y eso, pues, eso dice mucho de lo que es la compañía como tal, de tirarse estos riesgos, porque es importante hacerlos, no importa lo que otro productor te hubiera dicho: es demasiado grande", o ese tema como que no, a la gente mejor me tiro por algo más seguro a nivel de taquilla". Te iba a preguntar ciertas cosas, pero como no estabas allí, vamos a hablar entonces de otra. Esta compañía, obviamente, además de hacer producciones teatrales, hace foros, hace conversatorios, hace talleres, hace masterclass. Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso? Tomando en cuenta que estamos en pandemia y aún fuera de pandemia, ustedes están metidas en diferentes cosas, ¿sabes? Una tras de otra, tras de otra, tras de otra, en diferentes medios. Eh, ¿Cómo es ese proceso? Bueno, pues te agradezco, ¿verdad? Que hayas mencionado el trabajo de Gabriela porque ella, en efecto, es la impulsora Estamos de hablando de Gabriela Sacker. Gabriela Sacker. Está ahora mismo en Juilliard y desde allá, en el 2019, yo creo que estábamos como en octubre o septiembre, ella me llama porque ella quería producir La Gaviota. Y ella me dice, yo tengo esta producción, no sé si la quieres, ya hay otras personas que me han dicho que no, y yo, pero ven acá, ¿y qué es esto? Cuéntame más. Y ahí me habla de teatro público y yo le digo, bueno, yo no solo quiero producir La Gaviota, yo quiero ayudarte con este proyecto, ¿verdad? De Ujú, teatro público, porque a mí me parecía muy necesario que hubiera este lugar que se enfocara en crear taller para los artistas, pero un taller de envergadura, un taller serio que pudiera traer textos internacionales como estos de Ángeles en América, La Gaviota, etcétera. Pero también ella me habló en ese momento de querer fomentar la dramaturgia nacional, este, y para mí eso me habló muchísimo. Y entonces, la cuestión educativa surge porque yo le dije, bueno, nosotros necesitamos ir generando actividad, ¿no? Porque ya cuando uno lo visualiza a nivel de temporada, ¿verdad? Que no es un solo proyecto, este, pues uno dice, uno necesita todo el tiempo estar generando un capital precisamente para poder exactamente, hacerlo. Así exactamente. que lo primero que hicimos como compañía fue un primer ciclo de talleres, en esa ocasión con Jacqueline Dupré y Teresa Hernández. Y para nosotras era bien importante la cuestión educativa, pero sobre todo de desarrollo profesional, porque hay mucho taller quizás para edades antes de la universidad, ¿verdad? De 15, 18 años, pero poder seguir tallereando a nivel profesional, que lo hacen en muchos lugares. Exactamente, De hecho, sí. hay muchos artistas aquí que se van de Puerto Rico para poder Para tallerear en tomar, otros exactamente, para espacios. tomar talleres y dar talleres. Exacto, pues entonces nosotros entendíamos que había esa carencia aquí en Puerto Rico y fue bien lindo porque, por ejemplo, Teresa tomó el taller de Jacqueline, Yusef de No Había Luz tomó el taller de Teresa, así que queremos poco a poco fomentar esa práctica. Ya a partir de ahí, habíamos anunciado esa primera temporada que lamentablemente se canceló, teníamos una participación en el Festival de Teatro con Malas Mañas, escrita por Alejandra Rosa, que tú la ibas a Sí. dirigir. Estaba La Gaviota y íbamos a coger el proyecto de Día 16 dirigido por Jaime Maldonado. Y entonces ese proyecto hacerlo tipo una gira por Puerto Rico. Ujú, Con esto de la pandemia, pues realmente fue como, ¡ay! Nos cancelaron toda la temporada, ¿qué vamos a hacer? ujú. Y ahí entonces es que empezamos a preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué nosotras queremos hacer más allá de simplemente hacer producciones teatrales? Entendíamos que había necesidad de estos espacios de conversación. El primero fue lo trabajamos para el 1 de mayo, que fue el de las condiciones laborales. Hicimos como 9 reuniones para hablar de las condiciones laborales en cada una de las áreas del quehacer teatral, dirección, actuación, etcétera, pensando en cómo podemos ir generando un material que nos permita a nosotros como compañía mejorar las prácticas de producción, pero a la vez compartir este conocimiento con otras personas. Ujú, Este, y a su vez, alineado a eso, estábamos tratando temas de esas intersecciones con el teatro, por ejemplo, el tema de la raza, el tema de la representación de las personas trans, y ir tocando temas que nos ayuden a nosotros como gremio
a mejorar Sí, esa práctica. Y así que se formó, bueno, tuvimos como 10 diálogos, le llamamos así, diálogos teatrales, con compañías, artistas, y fue un junte bien bonito. Yo creo que era también un espacio bien necesario en la pandemia de que no estamos produciendo, pero vamos a aprovechar el espacio para exactamente. conectar, para juntarnos, para ver qué queremos como sector. Y luego entonces terminamos el año pasado con Mara Tres Veces, que fue una propuesta alterna, porque te habíamos comentado de si hacíamos Malas Mañas Sí, virtual, y era como que no, porque ya teníamos todo un diseño escenográfico y entendemos que es mejor con público. Pues así que decidimos crear esta obra. Heriberto Feliciano la escribió, la dirigió, y fue un proyecto de experimentación, que nosotros pensando que como era un unipersonal, pues iba a ser mucho más fácil, pero fue una superproducción. No recuperamos, no recuperamos todo lo que invertimos, pero fue un reto, y para nosotros sí es importante que el teatro continúe, ujú, más allá, ¿verdad?, de que no nos podemos reunir físicamente, pero el taller para los artistas tiene que seguir, porque ¿qué vamos a hacer? sí, sí, ¿Sabes? No sí. podemos detenernos. Hay gente que necesita comer. Hicimos un intensivo de verano que fue fabuloso, tanto para los estudiantes como para los artistas, y con ese sentido nosotros de responsabilidad, ¿verdad? De que cobren bien y cada uno, ¿verdad? Le fue súper bien. Así que estamos bien contentos de seguir generando estos espacios. Ahora tenemos una programación virtual de talleres durante todo este semestre, y estamos también ya pensando en contenido que no sea en vivo, que sea pregrabado para poderlo seguir moviendo. Yo creo que la virtualidad nos ha permitido pensar en otras maneras de hacer, involucrarnos más en lo que aplicar técnicas de cine al teatro, ¿verdad? Que eso fue un reto. Y me pasó con Mara Tres Veces que yo hice la cámara, hice la edición. Pero ¿qué Wow. pasa? Nosotros somos de teatro. Así que de edición, pues nosotros le pusimos una semana. Mira, eso fue, yo no dormí, nosotros ahí editando todo rápido, rápido para poder llegar al día del estreno, y lo termino justo el día del estreno. Wow, Eso de fue, verdad. pero seguimos aprendiendo, ¿no? Sí, Yo creo que este espacio ha sido de mucho aprendizaje para sí, todos. Tengo que mencionar que especialmente mi generación ha seguido creando. sí, eso es Tengo que cierto. mencionar el trabajo de la UV, Puerto Rico Theater Lab, Sí, y se han seguido moviendo. Hay un impulso bien chévere sí, ¿no? de la gente de mi generación. Estoy muy orgullosa. Y Qué bueno. nosotras en Teatro Público, pues tratamos de jalarlos a ustedes también, a nuestros maestros, para involucrarlos en estas temporadas. Estamos trabajando con Awilda Sterling, con la misma Teresa, con Karen Langevin, y para nosotros es bien importante tener ese insumo también, y respetamos mucho la trayectoria, y por eso tratamos de juntarlos, de que sea siempre proyectos intergeneracionales, ¿verdad? De poder Ok. tener esa Seguro comunicación. que sí. Nada, pues ya estamos terminando. Solamente quería decir en cuestión, te tenía unas preguntas de Mala Tres Veces y me las contestaste mientras me estaba hablando. Mala Tres Veces para a mí me pareció visualmente increíble. Era casi cinematográfica. eh, la producción como tal era, ¿sabe? Era otra cosa. Era otra, ¿sabe? Era como que esta cosa aparte de, porque en realidad era una cosa cinematográfica. La actuación estuvo genial, las luces, el montaje como tal, la producción como tal. O sea que por ese lado, muchas felicidades. Gracias. Nada, Raquel, una vez más, gracias por haber estado aquí en tu teatro, en el Teatro Invita. Y mi invitación y mi consejo es que sigan adelante. Teatro Público, lo que lleva son 4 años, ya se ha establecido como una compañía sólida, aunque llevan poco tiempo. Como te dije, están en la conversación teatral todo el tiempo, tras bastidores de las cosas que ustedes están haciendo. A ti, a Gabriela Sacker, a Yelianis, Y a sigan adelante. Kevin, Y que a nos ayuda Kevin en también, mercadeo, sí. que de verdad sigan adelante. Les deseo y les auguro lo mejor, porque de verdad que compañías así hacen falta en Puerto Rico. De Gracias. verdad que gracias, gracias por haber estado aquí y pues nos vemos en la próxima en el Teatro Invita. Gracias.